Y continuamos esta noche en Reporte Estelar hablando sobre la producción agrícola en Venezuela, cómo hacer para recuperarla, un poco las perspectivas que se tienen para el año 2018. Este tema lo estamos llevando con Aquiles Oqui, presidente de FEDEAGRO. Quedaban pues dos preguntas al aire. Quiero empezar por la última, la posición del sector en relación con la ley que salió publicada recientemente sobre la creación del consorcio Agrosur. Esa ley, pues ustedes han tenido oportunidad de revisarla. ¿Va a tener beneficios? ¿No va a tener beneficios? ¿Qué se busca? Bueno, nosotros quisiéramos saber qué es lo que se busca. ¿Qué va a hacer Agrosur? ¿Un nuevo monopolio? Venezuela no necesita una corporación, Venezuela no necesita una nueva empresa, Venezuela lo que necesita es una política clara que estimule la producción, que tengamos acceso a nuestros insumos, que se combata el tema de la inseguridad, que se respete la propiedad privada, no se expropien más fincas y no se expropien más empresas, que se le dé beneficios reales a los productores para que nosotros podamos hacer lo que sabemos hacer, producir alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos. Ese es el papel del Estado y eso es lo que nosotros los productores queremos hacer. Un Agrosur no va a solventar absolutamente nada. Eso es como si querásemos una nueva empresa para que sustituya a Agropatria. El problema no es la empresa, el problema es el monopolio que tiene Agropatria. ¿Por qué no le devolvemos el espacio al sector privado que ocupó en el pasado, como yo te decía anteriormente? En el pasado no teníamos estos problemas, no había esta escasez, no había este desabastecimiento, no había que hacer cola, no había esta inflación galopante. ¿Por qué? Aquí la gente se olvida que aquí llegamos a tener el petróleo a $9 cuando el presidente Chávez llegó al gobierno y nosotros no tenemos esta escasez de alimentos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se comía perrarina? Ahora ni perrarina se puede comer. Un saco de perrarina vale 700.000 bolívares. Entonces hay que ser realista en qué es lo que está sucediendo y entender que el problema es la caída sostenida de la producción nacional. Entonces, ante la enfermedad, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la vacuna? Recuperar la producción nacional. La escasez y el desabastecimiento se combatirá única y exclusivamente cuando recuperemos la producción nacional. ¿Algunas medidas concretas aparte de esa que ya estaba mencionando? Las medidas concretas. Número uno, devolverle al sector privado el espacio que ocupaba. Controles de precios no es la solución a los problemas, es recuperación de la producción nacional. El Estado se tiene que ocupar de gestar la política para que los productores podamos producir. Si es responsabilidad del Estado combatir la inseguridad. Vemos a Agrofan, una empresa de los militares, para actuar en el sector agrícola. Ese no es el papel de la Fuerza Armada. El papel de la Fuerza Armada es resguardar nuestras fronteras y prestarnos seguridad, combatir el secuestro, la extorsión, el abigeato, los robos de finca. Ese es el papel de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad del Estado. No sentarse a intentar producir. Ellos no saben de eso y nosotros no sabemos de armas. Cada quien que se ocupe de su responsabilidad. Seamos sensatos y seamos claros. Si se cometió un error y si fracasó la política agrícola del Estado, entendamos que se cometió un error y vamos a reconducir el rumbo. Hay que dar un golpe de timón que reconvierta el rumbo de la producción nacional agropecuaria. Insistimos, no es con el monopolio y el centralismo, al contrario, es devolviendo al sector privado el espacio que ocupó en algún momento. ¿Cuáles serían los rubros por los cuales debería empezarse este tipo de medidas? Primero. Por todos del Valle. Y Sin, lo más importante aquí no es cuánto tiempo va a tomar la recuperación, es cuando comenzamos a gestar la recuperación. En hortalizas vamos a tener respuesta entre 4 y 6 meses comenzaremos a ver respuesta y en un año veremos una respuesta contundente. En cereales empezaremos a ver la respuesta en un año porque son cultivos anuales. Si hablamos de caña de azúcar, de café, de cacao, de ganadería, ya estamos hablando de 5 años en adelante, pero como te decía, el problema no es cuánto tiempo va a demorar, es cuándo comenzamos. Venezuela necesita que comencemos ya y esto es lo que tiene que entender el Estado venezolano. Vamos a sentarnos, vamos a trabajar en ese plan que es este de la recuperación de la producción, porque es que al final del día, si el gobierno sigue con la terquedad, con el monopolio, con el centralismo y con la reiteración de los errores, quien paga las consecuencias son los 30 millones de venezolanos que hoy en día sufrimos para conseguir nuestros alimentos. Aquí estamos los productores agropecuarios, FEDEAGRO y FEDENAGA, dispuestos a trabajar por la producción nacional de alimentos, por Venezuela y por los venezolanos, pero necesitamos un Estado venezolano que nos acompañe en esa lucha, que impulse la política y que se ponga al frente de verdad de esta lucha por la recuperación de la producción. Entendiendo toda esa última parte que nos dice, pues estarían ustedes dispuestos nuevamente a sentarse con el gobierno nacional para aplicar estas medidas, pues en caso que el gobierno quiera hacer un cambio de timón, porque esto implicaría de verdad un cambio drástico en la política que desde el punto de vista del sector agrícola ha llevado el gobierno nacional. Es que es fundamental. Si el Estado no entiende que el camino está errado y si no hay un cambio rotundo del modelo y de la manera como se están haciendo las cosas, no hay forma de recuperarlo. Aquí hay que entender que el camino es recuperar la producción y eso no es con una actitud monopólica y centralismo y centralista del Estado. Aquí no es responsabilizando a otros. La guerra económica, ¿cuál guerra económica? La guerra económica es la que no nos venden nosotros los insumos para que podamos producir. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de vendernos? El monopolio humano del Estado. Sinceremos las cosas. Aquí los productores lo que queremos
es producir, pero necesitamos un Estado venezolano que nos acompañe y que nos acompañe en esta lucha que nosotros queremos dar por la producción y que nos apoye, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo acá esta noche. Recuerden ustedes que hemos utilizado la etiqueta numeral Reporte Agrícola. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención. Era el señor Aquiles Hocking, presidente de FEDEAGRO. Recuerden ustedes que la solución o parte de la solución a la situación que estamos viviendo en Venezuela comienza por el sector agroalimentario en Venezuela. Y este es uno de los sectores pues, que hay que ponerle atención. Pasen feliz noche, queden en sintonía. Noticias Globo y Son.